El individuo es un todo. No somos o las mamas, o el útero, o el ovario, o la próstata en el hombre. La menopausia siempre fue considerada como la etapa final de tu vida. Lo más importante es tu idea de cómo querés vivir. Que aunque tengas 20 años o 30 años y te falte mucho para esta etapa, tenés que empezar a tener hábitos saludables. Arranca un nuevo ciclo de Andino Streaming y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo a las mujeres y que tiene que ver con menopausia. El 18 de octubre de todos los años se conmemora este Día Mundial de la Menopausia. Es un día para reflexionar. Y vamos a reflexionar con un señor que realmente la tiene muy clara. Es el señor Hugo Satt, el doctor Hugo Satt, muy reconocido. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y bueno, compartir con nosotros sus sabiduría, sus conocimientos. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y me parece muy interesante visualizar este tema que se visualiza a través del 18 de octubre, como todos los días que se festeja en distintas patologías. Doctor, la menopausia, esa palabra y ese estadio tan complicado que uno lo vive con miedo, con intriga. ¿Qué es la menopausia? ¿Cuándo se llega a la menopausia y qué implica eso en las mujeres? La menopausia es otra etapa más de tu vida. ¿Tan simple? Ni la mejor ni la peor. Otra. Es otra etapa. Normalmente esta etapa de la vida ha tenido muy mala prensa, sobre todo quizás por desconocimiento, quizás porque se transmite de abuela, madre, hija, un poco la idea que es la vejez. Sí. Todo lo que te pasa es natural, tenés que vivirlo, no tenés que hacer nada. Pero la menopausia no es ni más ni menos, como te decía, una etapa más en la vida de la mujer. Una etapa que es muy interesante porque es una etapa donde tenés experiencia, una etapa donde tenés la capacidad de reflexionar sobre lo que hiciste y lo que te queda por hacer. Es una etapa donde quizás la vivas más de un tercio de tu vida. Mucho. Porque normalmente la mujer entra en la menopausia entre los 45 y 55 años. Y hoy el promedio de vida está pisando los 80 años. Claro. Quiere decir que te van a quedar muchos años por delante para vivirla. Y se considera que una mujer ingresó en la menopausia cuando pasa un año desde su última menstruación en adelante. O sea que uno hace el diagnóstico de menopausia no solamente por la sintomatología que vos presentás, sino cuando se cumple un año de la última menstruación. ¿Y las mujeres cuando van a su consultorio le consultan precisamente sobre menopausia? ¿Se anticipan a lo que vendrá o ya es sobre la hora, doctor, siento que estoy atravesando la menopausia? En general siempre llegaban con la sintomatología. Claro, exacto. Por suerte hoy estamos viendo, y quizás a través de la difusión que se está haciendo no solamente en esta etapa de la vida, sino en lo que se conoce como la longevidad saludable. Entonces, vienen en búsqueda de una información, cómo pueden transitarla, cómo se tienen que preparar, porque quieren llegar a sus 90 años, 100 años impecable, cosa que verdaderamente es para aplaudir, porque esto no se veía antes. Antes no. Ahora, esto no se veía antes, esto no se hablaba antes. Yo estoy llegando a la menopausia. ¿Qué pasa si yo llego con una vida desordenada, en donde no me cuidé de la alimentación, no hice ejercicios? Bueno, todo mal. ¿Es posible volantear un poco y decir, bueno, vamos hacia una longevidad saludable en este periodo de mi vida? Nunca es tarde para empezar. El problema es que depende cómo llegaste a esa etapa, es lo que se puede, digamos, recuperar. Sí. Pero lo importante es cuando vos tenés la voluntad del cambio. A partir de ese momento, si uno te hace una serie de estudios para saber cómo estás, y en base a eso uno puede plantearte un cronograma de trabajo donde básicamente la alimentación, la actividad física, los estados emocionales, el estrés, se tienen que ir acomodando para poder lograr llegar a una longevidad saludable. Porque longevos podemos ser todos. Pero no es lo mismo
llegar a los 80, 90 años sanos que llegar a los 80 o 90 años enfermos. Y en cuanto a sintomatología, que es lo que usted me habla, ¿con qué nos vamos a encontrar las mujeres? ¿Con qué? Porque no creo que a todas nos pase lo mismo, ¿o sí? ¿Pasa? No, No. En general tenemos que entender que se consideran síntomas de esta etapa de la vida irregularidades menstruales, Claro. ya sea porque se adelanta, se atrasa, aumenta el caudal sanguíneo en la menstruación, sofocos, los Sí. famosos Los calores. sofocos que todas hablan, que estoy con el saco, me lo pongo, después me lo saco y me da frío y eso, ¿no? Ay, sí. La irritabilidad, algunos trastornos emocionales, disminución del deseo sexual. Este es un tema que Es en clave general eso. la mujer no viene con este planteo, sino que uno en el interrogatorio empieza a manifestar esta sintomatología. ¿Y logran ustedes como médico que la mujer hable de esta falta de deseo sexual en esa etapa de la vida? Sí, por supuesto. Se Yo logra. creo que como ginecólogos es una pregunta que no debemos dejarla de hacer nunca, porque el individuo es un todo. Claro. No somos o las mamas, o el útero, o el ovario, o la próstata en el hombre. Somos un todo. Entonces, una función que no esté en óptimas condiciones afecta a todo ese todo. Entonces, la sexualidad es un rol muy importante que cumple la mujer en la pareja, en la mujer y el hombre, Claro. obviamente. Pero la sexualidad creo que es uno de los pilares importantes en la pareja, por lo tanto, charlarlo y darle soluciones es fundamental. Y la sexualidad también, para lograr una buena sexualidad, digo, también esto de la longevidad saludable, volvemos a lo mismo, ¿no? Una buena alimentación, saludable en cuanto a ejercicios y demás, para poder llegar a una buena sexualidad, Lo que ¿o no? nosotros tenemos que ¿Influye? tener en cuenta es lo siguiente. Sí. Los pilares básicos de la salud, como decía recién, actividad física y alimentación. Esa Esto es la fundamental. clave, sí. ¿Por qué? Porque el alimento es nuestro combustible. Cuanto mejor combustible tenemos, mejor va a funcionar nuestro organismo. Entonces, la sexualidad muchas veces se altera no solamente por la falta de deseo, sino que muchas veces cuando entra en menopausia, otro de los síntomas es lo que se llama el síndrome genitourinario de la menopausia, que tiene sequedad vaginal, incontinencias de orina, prolapsos, y todo esto hace que muchas veces la mujer no tenga un placer en su sexualidad porque tiene dolor o porque está incómoda. Claro. Y esto sí obviamente tenés que solucionarlo y es una de las terapias que hacemos. No, la verdad que es fundamental hablarlo, es fundamental. Yo le explicaba recién, o le contaba recién, ya esto ya un poco se salió del tabú y al menos esta generación lo está hablando en el gimnasio, en el grupo de amigas, e incluso lo están consultando con los médicos, porque antes era vivirlo en la casa con el esposo que no comprendía lo que le pasaba a la mujer y se cerraba todo ahí y quedaba así, ¿no? Era complicado también en otra época. Es que la menopausia siempre fue considerada como la etapa final de tu vida. Ay, sí, doctor. Donde Claro, ya no sí, se sí, hablaba. ¿Pero por qué? Porque también la expectativa de vida de la mujer en esa época no es la que tenemos ahora. Entonces a lo mejor la mujer se moría a los 55, 60 años, del cual transitaba no tanto tiempo en menopausia. Pero ahora, como decíamos recién, está prácticamente transitando un tercio de su vida en menopausia. ¿Y es necesario prepararse psicológicamente para llegar a la menopausia o no? No, yo creo que la menopausia te va a, digamos, vas a vivir un poco como esto ha sido la historia de tu vida. La preparación, obviamente, no solamente para la menopausia, sino para seguir teniendo una muy buena calidad de vida. Actividad física, alimentación y demás. Pero también es muy importante entender que a veces necesitamos suplementación, ya sea suplementación hormonal o suplementación con nutrientes, vitaminas, enzimas, minerales, para que nuestro organismo funcione. Pero la suplementación hormonal es uno de los pilares
en el tratamiento de la menopausia para que la mujer se sienta verdaderamente espléndida, que es el mensaje que uno tiene que dejar. La menopausia no te tiene que decaer, no te tiene que tratar mal. La menopausia es una etapa donde yo tengo que estar plena, sentirme fantástico. La Mujer Maravilla está abajo mío, de cómo me tengo que sentir, y no padecerla. Hay muchas mujeres que vos ves que dicen, y bueno, pero son 2 o 3 calores por día, y bueno, me duele un poquito cuando tengo relaciones, pero bueno, me las arreglo. Y uno se pregunta, si tenés la posibilidad de estar bien, Claro, ¿por qué lo padezco? Claro. Entonces muchas veces es la información que se tiene o la desinformación respecto a que hoy tenés un abanico de protocolos que podés utilizar para que desde que empezás a transitar, que se llama transición a la menopausia, que a lo mejor a partir de 40, 42 años se empieza a vivir esa etapa hasta que llega la menopausia, tenés un montón de cosas que podés hacer para llegar fantástica. Claro, la preparación, la previa, digamos, para poder llegar. ¿Y la posmenopausia? ¿Existe esto de la posmenopausia? Sí, obvio, el resto que te queda por vivir. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí lo mismo, es lo más importante, en mi opinión, es tu idea de cómo querés vivir. Ujú. Nadie te va a tomar de la nariz y te va a llevar a que hagas esto o aquello de más allá. Claro. Es tu decisión, es la elección de tu camino. Ujú. Y de acuerdo al camino que elijas, es como vas a vivir los 50, los 60, los 70, los 80 o los 100 años. Claro. Yo tengo a mi madre, cumple ahora el mes que viene 91 años. Y vos la ves y desayuno todos los días con ella, un desayuno saludable, huevos pasados por agua, jamón, queso, Claro. palta. Y ella hace lo mismo. Y sale y camina y... Entonces, son elecciones. Y siempre Cada se uno está de a tiempo de nosotros. volver. O sea, Siempre. siempre, si uno no está encaminado, o como hablamos recién, esto de que uno posterga su vida por los hijos, por el trabajo, por la vida misma, y lleva otra vida no saludable, pero siempre se está a tiempo de volver y al menos empezar, ¿no? Como te decía recién, nunca es tarde. Ujú. Siempre algo podemos recuperar y cuanto más pronto lo intentes, es mucho mejor. Y en esa etapa el tema de la actividad física también es importante potenciarla, Por o supuesto. de yoga. Muchas mujeres empiezan incluso a hacer yoga Sí. o otro tipo de actividades, En ¿no? realidad lo que se aconseja Sí. básicamente es musculación Ujú. y cardio, caminata. Claro. ¿Por qué? Porque los dos tejidos o los dos sistemas que se deterioran es el músculo y el hueso. Claro. Osteopenia u osteoporosis o sarcopenia. A medida que envejecemos vamos perdiendo calidad del hueso y vamos perdiendo masa muscular. Ujú. Entonces, en el momento que yo ya tengo mis 40 o 50 años, tengo que pensar en esta actividad de musculación Claro. para seguir teniendo masa muscular, y a su vez el músculo es un tejido que es fantástico porque Seguro. genera hormonas y demás. Entonces hay que mantenerlo. Sí. Y eso es musculación. Seguro, hay que mantenerlo, hay que fortalecerlo. Bueno, Hugo, muchísimas gracias realmente por esta entrevista, por transmitirnos esta tranquilidad a las mujeres sobre todo, y esta posibilidad de poder hablar de un tema que, como decíamos, ¿no? Tabú de repente, y poder hablarlo, visibilizarlo, que no pasa nada, decirles a las mujeres que nos están viendo del otro lado que no pasa absolutamente nada, sino que depende de uno de cómo lo transita. Esto va acá, básicamente, Sin ¿no? En lo ninguna emocional. duda. Y una cosa que yo creo que es muy importante es que no tenemos que pensar desde la menopausia para adelante me voy a cuidar. No. Yo creo que el mensaje es que aunque tengas 20 años o 30 años y te falte mucho para esta etapa, Ujú. tenés que empezar a tener hábitos saludables. Bien. Porque de esa manera te va a permitir llegar a la edad que vos tengas, 50, 60, 80, bien. Ujú. Y esto creo que es lo más importante que nosotros debemos entender. Hábitos saludables en tiempos que uno es joven y todavía mi organismo está
no deteriorado. Claro, y que puede responder, ¿no? Es así. Gracias, No, Hugo. gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, así pasaba entonces una nueva entrevista en este ciclo Andino Streaming para contarte a vos, para acercarte a vos esos temas que tanto te interesan. En esta oportunidad, menopausia y longevidad saludable. Y lo importante es poner en práctica. Seguro, ahora ponerlo en práctica, ¿no? Porque la teoría es genial, pero hay que poner en práctica.